Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la abogada, la doctora Katia Alexandra Benavides, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, Blanquita, acá nuevamente cumpliendo la cita con los televidentes de Santel. Quiero felicitarlos porque pues tenemos muchísima acogida, día a día nos están viendo, son muchas las inquietudes, le pedimos un poquito de paciencia porque lo que hacemos es clasificarlas y para poder, digamos, darle sus respuestas en determinado programa, la enfocamos sobre el tema que vamos a tratar. Claro, vamos resolviendo temas y preguntas de acuerdo a las diferentes cosas que vayan saliendo. Doctora Sí. Katy, ¿y hoy qué tema vamos a trabajar? Bueno, hay mucha pregunta de los televidentes frente a la inquietud. ¿Cómo es que se establecen los alimentos para los menores? Tengo Mm, casos, digamos, en procesos frente a alimentos, entonces vamos a hablar lo relacionado a alimentos para menores en Colombia. Bueno, doctora Katy, veo que es otro tema de interés para la comunidad y la sociedad, pero vamos a un corto y ya regresamos. Y no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, como veo que es otro tema de interés para la comunidad, por favor, comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Qué son los alimentos y qué tipos hay? Bueno, Blanquita, hemos recopilado, digamos, una serie de aclaraciones que piden nuestras televidentes en los casos que han tenido demandas cuando, digamos, ha sido el padre irresponsable o por qué no hablarlo. Lo vimos ahí también evidenciado que hay madres que son irresponsables frente a la asignación de alimentos. ¿Qué quiere decir el término alimentos? Cuando, digamos, voy a demandar por alimentos, pero no tenemos ni idea cuáles son los alimentos. Los alimentos que se demandan en Colombia están establecidos como el sustento, Blanquita, como aquello que es necesario para que su hijo tenga, digamos, las comodidades, la tranquilidad, porque pues no, obviamente pasar por una separación o un divorcio no es, digamos, la mejor manera de decir que está idóneamente el niño, que de pronto el niño no va a tener una frustración.
pero aparte de eso, que el niño no tenga, digamos, la compensación económica frente a lo que la ley le da y le otorga para que, digamos, el padre se lo asigne, es algo que es bien delicado y que tiene, digamos, llenos los juzgados de familia a nivel de Colombia. Entonces, ¿qué son esos alimentos, señores? Siempre que ustedes vayan a establezcan que el alimento es educación, es el vestido que se le proporciona, su techo, la recreación a la que tiene derecho el niño, la salud también y la seguridad social. ¿Qué quiere decir con eso, Blanquita? Que cuando, digamos, estamos hablando de unos alimentos, se redondea, digamos, la cuota del colegio del niño, el requerimiento, si de pronto está en un colegio o en un establecimiento que es público distrital, entonces, ¿qué necesita el niño para suplir, digamos, los materiales, su uniforme, sus libros, sus lápices? O sea, todo eso viene a ser como la compensación también de alimentos. El niño también se viste, Blanquita, y Claro. la ley tiene especializado una cuota frente al vestido del niño, al requerimiento del niño. Pues obviamente que muchas personas no estamos, o sea, dentro de la política de decir, es que la ley nos asigna 3 mudas al año, la de enero, la de julio y la del cumpleaños. Entonces, no, o sea, no es establecer 3 mudas, sino establecer la condición y la responsabilidad que tiene frente al niño, la persona, digamos, el cónyuge, el padre, que digamos no conviva en ese momento, no tenga la custodia en ese momento del niño. Entonces, o sea, es más que justo establecerle que ya quiera el padre o la madre que está a cargo de esta cuota alimentaria, darle, o sea, más allá es diferente. De igual forma, también se le debe brindar dentro de esos alimentos un techo, una prioridad donde se protege estos menores. La recreación, o sea, si nosotros analizamos y vemos, digamos, dentro de las zonas locales de Bogotá, estamos viendo que sus planes de desarrollo están implementando mucho desarrollo cultural, mucho desarrollo, digamos, a nivel de recreación, porque es una particularidad que es importante, Blanquita, para eso. De igual forma, tener al niño dentro de su seguridad social. Ay, doctora, que yo trabajo como ornamentador y no tengo el derecho a la salud, pero tenemos un subsidio, un régimen subsidiado, una salud que el Estado está en la obligación de brindarnos. Entonces, si no tenemos la capacidad de llegar al régimen contributivo, acudamos al Estado y tengamos a nuestra familia ahí afiliada, obviamente que con todos los requisitos que exige el Estado para poder tener esa priorización también, bien sea en el régimen contributivo o bien sea en el régimen subsidiado. Sí, algo se debe tener porque las cosas no pasan a veces con tiempo, sino de un momento a otro y por decir algo, está el niño en el parque jugando, se cayó, se fracturó una mano, se partió un pie y a dónde lleva uno el pobre niño. Entonces Exacto, es Blanquita. necesario por lo menos eso. Quería hacer énfasis en esta parte, Blanquita, porque veí muchos correos electrónicos en donde decían, mi compañero y yo nos separamos, mi esposo y yo nos divorciamos, pero quedamos con la asignación de la cuota. Digamos, por ejemplo, veía muy seguido dentro de las comunicaciones electrónicas donde decían, no tengo afiliación, o sea, no puedo, la pregunta era, ¿qué hago si no tengo la afiliación, pero pues tengo la capacidad de darle económicamente a mi hijo? Si usted no tiene la afiliación, vuelvo y digo, por el régimen contributivo, o usted está haciendo una determinada labor, o sea, hoy en día, Blanquita, yo podría decir que nadie puede venir o no venirse a quejar, porque sí, pues obviamente el sistema tiene sus fallas, pero es que hay 2 tipos de regímenes acá, frente a la salud, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Entonces, si yo no estoy, digamos, y obviamente ya hoy en día las empresas dicen, no voy a contratar, hago una prestación de servicios, pero la condición es que usted me presente las planillas de pago. Exacto, entonces me está no obligando, porque ¿por qué me obliga el Estado? No, estamos previniendo. Claro.
Usted tiene una familia, afilia al núcleo familiar, bien sea por el régimen contributivo. Si ya en dado caso, Blanquita no da el contrato o realmente consiguió un trabajo más informal, pero que le está dando la optatividad de pronto suplirle esa necesidad a sus hijos, entonces tengan en cuenta la seguridad, o sea, lo que es el régimen de seguridad para su núcleo familiar, tomarlo por el régimen subsidiado. O sea, el Estado le está brindando esa oportunidad también de que el niño también esté protegido. Y en muchos casos, cuando se llega a una conciliación, aclarémoslo, mamita, de que el niño tiene la EPS por el Estado, que el niño le están dando las cuotas, que definitivamente el señor está desaparecido, que no da cuotas. O sea, es llegar y establecer unas garantías que en la primera pregunta les dije, ¿qué es un alimento? Es un sustento, o sea, que se le da a los hijos o de pronto a las personas de tercera edad que no tienen esa condición para valerse por sí mismos o no tienen la condición de decir voy a ir a salir a trabajar y voy a traer alimento para este cuerpito, no. Entonces, es, o sea, una condición que se le debe brindar al menor y también a la persona, digamos, que esté en un estado de vulnerabilidad o de tercera edad, donde definitivamente su movimiento no le da para ejercer algún tipo de labor, Blanquita. Entonces, son los requerimientos mínimos esos alimentos. Vuelvo y digo, señoras, educación, el vestido, el techo, la recreación, la salud y la seguridad social. Si en dado caso, digamos, Blanquita, que la educación, que es que la señora quiere que yo meta a la hija en el colegio, digamos, estrato 4 o 5, y yo soy un estrato 2. No, obviamente que, o sea, el Estado usted no lo va a obligar a brindar más allá de lo que usted no puede, digamos, o no tiene en sus posibilidades, digamos, económicas, Blanquita, eso sería así. Sí, bueno, doctora Katy, muchas gracias por la respuesta y continuamos con otra pregunta. ¿Qué son alimentos congruos y a quién se le deben? Bueno, estos alimentos, o sea, es en el argot así del derecho donde se escucha bastante, pero ¿qué es el alimento congruo? ¿Por qué se habla de eso? ¿Qué significa? O ¿Qué sea, es eso? sí, la ley lo denomina, o sea, son dos alimentos, ya creo que vamos a ver más adelante, porque nos hicieron también esa pregunta muy seguido la señora, es que me habla, allá en la comisaría de familia me dicen que los congruos y los necesarios, explíquenos, abogada, qué es eso, porque nosotros no tenemos ni idea. Entonces, ¿qué sucede, Blanquita? Que los alimentos congruos son aquellos alimentos, digamos, frente a los que tiene que dar el Estado. O sea, el Código Civil en el 415, el artículo 417, nos establece la orden de alimentos provisionales, ¿cierto? Blanquita allí nos dice, mire, usted va a dar unos alimentos que van a ser provisionales, que van a ser congruos, que van a ser, o sea, según la clasificación que tengamos acá, digamos, para la necesidad que se va a suplir. Entonces, los congruos son aquellos alimentos que habilitan al alimentado para suplir sus necesidades de acuerdo a la clase social. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? Que si, digamos, la persona o, digamos, la mamita está en un estrato 2, entonces ella no va a pretender que se le vaya a dar, digamos, leche deslactosada porque la persona o el padre no va a tener esa potestad de decir voy a ir a tener el nivel económico para traerle una leche deslactosada que pide la señora, ¿cierto? Entonces el congruo es aquel que suple la necesidad de acuerdo a su clase social. O sea, ese es el congruo, no es que voy a excederme frente a unos alimentos, no, que me traigan entonces de alimentación camarones para el niño, porque el niño no puede, sino tiene que ser con esa alimentación, digamos, y es vegetariano o es vegano, entonces, mamitas, tenemos que estar dentro del acorde de la realidad, entonces eso es lo que se llama un alimento crudo, el que encaja frente a esa realidad social que tiene la persona. No sé si, Blanquita, se hicieron también la pregunta frente a los alimentos necesarios para aclararlo también, o bien esa pregunta también. Sí, esa también la hicieron, doctora Katy. Ah, Sí. bueno, Nos entonces, regala la respuesta de una vez, por favor. sí, entonces de una vez, o sea, miramos, ya sabemos que los congruos son aquellos que encajan frente a mi nivel social.
frente a mi capacidad económica también, Blanquita, porque yo no puedo llegar a ir a forzar, y lo vuelvo y reitero, no, que me tiene que traer una libra de camarones porque el niño es vegano, o una libra de, digamos, de apio del más fino porque el niño, o sea, tiene que suplirse esa necesidad, no, hasta donde yo voy y mido, digamos, la dependencia que se tiene. ¿Cuáles son los alimentos necesarios, Blanquita? Son aquellos, o sea, son los dineros que se suministran para suplir esas necesidades básicas del alimentado. O sea, esos son, o sea, los valores económicos a los que yo llego a fijar. Digamos, yo le digo, dentro de una conciliación que se establezca en la comisaría de familia o en el determinado sitio que hayan escogido las personas, establecer que hay unos alimentos que son necesarios y que su cuota, digamos, van de 200.000 pesos. Entonces, ¿eso para qué va a ser? Digamos, para suplir las necesidades de lo que es una parte de la educación, suplir la necesidad de lo que es, digamos, una parte de pago de arriendo, suplir la necesidad para la compra, digamos, de onces. Estoy hablando, digamos, locuras frente a lo que, digamos, la persona tenga su capacidad de generar ese pago. Pero hablo que, digamos, se fije una cuota económica dentro de la audiencia de conciliación. Puede ser un promedio quincenal de 200, que el papito le aporte 200 a la mamita en determinada cuenta para establecer, digamos, el orden. Esos son los necesarios que la ley tiene como claro. Usted establezca una cuota y frente a esa cuota nosotros analizamos que es hasta el punto donde verdaderamente se necesita. Hay unos terceros alimentos que se llaman voluntarios. No sé si también creo que estaba dentro de la pregunta, Blanquita. Sí, ¿qué quiere decir eso? Eso es, estos alimentos se dan de acuerdo a cómo pueda dar, digamos, el alimentante, o pueden ser también unos alimentos que se dan por el testamento, que digamos, al fallecer una persona le dice mi voluntad mi voluntad básicamente es que se establezca que si yo fallezco de enero, digamos, o del año 2021 al 2027, se esté dando alimentos a determinada persona. Ojo, esos son unos alimentos que se determinan voluntarios y que van o sea, por un testamento, Blanquita. O sea, yo también llamo alimentos voluntarios como aquellos, digamos, que el papito, digamos, establece si el juzgado o la comisaría dice, bueno, el señor Pepito Pérez tiene una cuota quincenal de 200.000 pesos, donde el total va a ser 400.000 pesos, que va a cubrir tales y tales necesidades. Todo eso va emanado en un acta de conciliación o en un acuerdo que se haya establecido en el mismo juzgado, Blanquita, y allí se establecen los ítems que al principio les dije yo. Tengan en cuenta educación, vestido, casa, la seguridad. Sí. Esos son o sea, lo más prioritario para tener en cuenta. Porque es que, yo pensé que solamente cubría era estos 400.000 pesos, lo que era el mercado de plaza y de carnes, y me fui y merqué y gasté todo en eso. No, o sea, hay que uno establecer, cuando yo estoy haciendo el pedido por intermedio de un apoderado o a nivel personal, establecer qué es lo que yo tengo en claro. Pero, ojo, señoras, en una realidad firme, que no nos vayamos a un pantano y nos vayamos cayendo porque pedimos cuotas exorbitantes, no, o sea, la realidad firme es de acuerdo a la capacidad del señor. Cuando ese señor no tiene la voluntad, digamos, de generar esos alimentos en ese menor, pues ya nos vemos abocadas a generar una medida cautelar, un embargo, donde le vamos a retener esa suma de dinero. Pero volviendo a los alimentos voluntarios, Blanquita, quiere decir que también, o sea, allí priman esos alimentos que partiendo más de la cuota, por decir algo, más de los 400.000 pesos, la persona, el padre, el obligante, el alimentante, los hace, o sea, a su libre albedrío, y genera, digamos, de pronto más especie, que le lleva una muda, o que lleva, digamos, una canasta de frutas, y que ya, digamos, por ejemplo, a la madre le consignó 100.000 pesos de más, es porque hay una voluntad, pero generalmente... Más no obligación. Exacto, pero yo generalmente le digo a la parte débil, llamemos la parte débil
al alimentante o al que está de pronto con el compromiso de realizar ese pago, usted genere sus alimentos en especie, brinde, digamos, mercados, brinde, digamos, la parte de vestuario del niño, de pronto si se necesitó, digamos que más cuadernos o algún útil necesario o un uniforme, trate pues de mediar en esto, o sea, ¿por qué? Porque es que ustedes mismos también se están, digamos, como echando la soga al cuello frente, digamos, a ese amor paternal que lo tienen algunos y le dan, pues, o sea, un poquito más de excedente de alimentos a los hijos y ya entran las madres a establecer con los abogados, no, que yo voy a pedir un proceso donde a mí se me incremente la cuota alimentaria porque él está dando de más y él puede dar más. Obvio que si nosotros, digamos, analizamos y si usted como madre o como persona que va a entablar, digamos, ese proceso, tiene toda la evidencia de que esa persona puede dar más frente a su salario, frente a sus obligaciones, frente a que si no tiene otra familia más o otros hijos, o sea, tenga la capacidad de aprovisionar esto. Tenemos que ser medibles y yo hoy en día frente a esta emergencia tenemos que ser muy estabilizados dentro de la tierra, estar terrestres, porque hay unos pedidos que se hacen frente a otros profesionales en donde se cae su propio peso cuando, digamos, piden una cuota de 700,000 pesos y el alimentante tiene un salario mínimo, Blanquita. Entonces hay que ser medibles a la realidad. Y si vuelvo y digo, si usted va a generar algunos alimentos que van más allá del acuerdo que han tenido, delos en especie y siempre pues, o sea, cuidémonos en salud frente a lo que entregamos, a lo que firmamos, el recibo, o sea, tengamos nuestras evidencias para que de pronto el día de mañana no diga, fue irresponsable, lo estoy demandando, lo estoy embargando, frente a eso tengamos evidencias y tengamos pues, o sea, y lo mejor es tener las cosas claras y organizar bien, o sea, en conciliación. Si no nos vemos entre la pareja, listo, no hay problema. Y si nos vemos estar dentro de un ámbito racional y, digamos, convivible, para mí convivible. No es que seamos los mejores amigos, pero sí que tengamos el establecimiento de seres racionales que nos ha dado esa potestad de Dios para poder tener esa comunicación y ese ejemplo hacia nuestros hijitos, Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esas aclaraciones y continuemos con otra pregunta. ¿Cómo se paga la obligación de alimentos? Bueno, o sea, la pregunta es ahí, ¿cómo lo debemos establecer? Bien sea, digamos, en la parte del juzgado, que diría yo, o en la parte, digamos, a nivel, digamos, personal ya. Dentro de la conciliación que se haga, Blanquita, se debe tener muy en claro los ítems, porque encontramos una serie de correos electrónicos donde decía, pero ¿qué son los alimentos? ¿Qué es la educación? O sea, ¿cómo pedimos esos ítems? ¿Cómo se pagan esos alimentos? Es cuando yo llego a la conciliación, me siento con la persona que es el árbitro, la persona que está estableciendo, el doctor que está ahí frente a la entidad responsable, bien sea si es, digamos, la comisaría o bien sea si es el juzgado o la parte hasta penal puede llegar a ser. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo esa buena voluntad, tengo que tener en cuenta esos ítems, Blanquita, vuelvo y digo, aclaro, los alimentos lo que tienen que ver es la cuota de educación, la cuota del vestido o la asignación del vestido, la aclaración, quién va a tener la custodia de esos menores o de ese menor, quién va a tener, digamos, a cargo la seguridad social. ¿Cómo se paga? Generalmente, Blanquita, se llega a un acuerdo donde la madre establece una cuenta, aporta el número y genera allí, pues, o sea, las especificaciones para que el alimentante o el demandado genere el pago que van a pactar. ¿Quién le establece esa cuota, Blanquita? Pues yo legalmente diría, estamos hablando en Colombia de una cuota, hablemoslo, de racional, Blanquita, que empieza en un promedio de 100,000 pesos mensuales para arriba. ¿Por qué lo hablo así? Porque es que estamos viendo que no toda la capacidad de aquel demandado le da para poder decir llegar a 500, a 600, a 700. Todo depende, Blanquita, frente.
a la necesidad que tenga el menor y frente a la capacidad que tenga ese demandante de suplirle los alimentos a ese menor. O sea, tenemos que ser muy realistas. Y acá muchas madres cometen el error porque los vimos también en los correos electrónicos donde dicen, es que le está pasando una cuota de 700,000 pesos por los dos niños, Francisco y Pepito, y pretende que me alcance esa plata. Ojo, mamitas, ojo, cuando se acuerda una cuota para el demandante es porque la otra parte va a dar el 50%. Estamos hablando, exacto, que estamos hablando que a Pepito le da, a Pepito y a los dos menores allí les dan una cuota de 700, el padre le suple esa cuota, se la consigna a su cuenta mensualmente los 10 primeros días, como haya quedado pactado. Sí. Se supone, Blanquita, que la madre está aportando un promedio también de 700 para suplir 1.400.000 frente a esos dos menores. Como la realidad, Blanquita, es que amerita más los menores, o sea, vienen más gastos, o sea, hay una serie de gastos que yo sé que son, que no pueden estar medibles allí en ese acuerdo, pero que la madre por X o Y motivo se los está supliendo, que tampoco va a decir, me desligo de no, que mi hijo tenga, digamos, una posibilidad de salir a un parque con atracciones mecánicas. De la madre nos estaban, ahorita que digo atracciones mecánicas, nos escribía una televidente también del sector de Suba, en donde nos hablaba que ella le exigía a su expareja que frente al acuerdo había quedado unas obligaciones culturales y que ella le exigía, uno, que la llevara a teatro, dos, que la llevara a parques de atracciones. Entonces yo le decía, mamita querida, pues, o sea, ¿y él cuánto está ganando? No, pues él gana es un jornal. Ah, Dios mío, pues, o sea, ¿y cuánto quedó la cuota? No, que la cuota está en un promedio de 400 mensual. Pero ya cerraron todos esos gastos, pero que la parte cultural y... ¿Como por aparte? Exacto, entonces que la parte del deporte, que como hacía aquella, le dije, no, lo que pasa es que para eso el mismo Estado tiene unos parques, tiene unos sitios que son abiertos, que no tienen ningún costo, que el papito la puede llevar a la niña, darle su esparcimiento, las horas que la tenga presente. Lo mismo la parte, digamos, de los parques con atracciones mecánicas. Él no está obligado a que tiene que entrar a ese parque, gastar allá 100,000 pesos porque le va a dar gusto a la señora, a la expareja, a la madre de su niña y a la niña misma. No, son situaciones que son medibles, Blanquita, que claro. O sea, como vuelvo y aclaro, frente a los requerimientos del menor o los menores, pero hay que tener en cuenta la parte económica que la persona demandante puede llegar a suplirle a ese menor. Vuelvo y les digo, si tenemos eso se ve mucho, Blanquita, y yo lo vi ahí palpando lo de los correos electrónicos, donde es que yo trabajo en una multinacional y él trabaja en un taller de carros, pero yo necesito que él me dé 1.000.000 de pesos. ¿Cómo hago, doctora, para que él me dé 1.000.000 de pesos? Pues como imposible. Digo, la bolita mágica y no la tengo, pero lo que te puedo decir es que hay un desequilibrio frente, digamos, a la parte del perfil profesional. Tú vas a ganar más plata, él no está, digamos, al nivel, entonces eso lo tienen en cuenta las comisarías y, digamos, los centros de conciliación donde se está acudiendo. ¿Por qué, Blanquita? Porque es que existe una balanza en el derecho, donde yo tengo que tener ese equilibrio para mis partes. No le puedo exigir lo mismo a la señora que está trabajando en la multinacional y que, por decir algo, hablemos locuras, que está como entre 5 millones y que puede suplir una necesidad, o al decirle al señor que está lavando carros o que es mecánico, donde su trabajo es incierto, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, tiene que existir un equilibrio. Cuando no existe equilibrio entre las partes es cuando se viene todo este tipo de situaciones que de pronto también son aprovechables para los demandados. Pero, independiente de todo eso, pues también toca tener en cuenta de que esa persona tiene que vivir, tiene que comprar su alimentación, pagar de pronto un arriendo, bueno, vivir, porque si no, entonces ¿cómo hace también para trabajar y poder sostener esa carga? ¿Cómo hacen, digamos, por ejemplo, Blanquita, cuando se llega a un proceso? Yo les comento, o sea, en mi vida litigiosa, yo llego y le establezco, verifico cuánto es el salario del demandado.
llego a un 50%. Con ese 50% esta persona debe sobrevivir, pagar, digamos, si paga un arriendo, si tiene otro hijo, si de pronto pues tiene otra mujer, o sea, otro hogar. Entonces tengo que ir prioritando esos ítems, o sea, tengo que hacerle caer en la cuenta a mi cliente y de decirle, mire, existen estos gastos que son prioritarios para él también. Yo no puedo llegar y arrasar el 100% de lo que es el salario de él porque la señora está impaciente, no. Entonces, ¿qué hago? Yo llego a un 50% y voy generando unos ítems que de pronto pues él los ha podido aclarar. Entonces ya frente a a este 100% le he quitado el 50%, voy disminuyendo, digamos que yo pueda llegar a un 20%, a un 30% del embargo del salario, de la compensación que él esté recibiendo. Cuando ya llegamos al punto de que no podemos hablar, Blanquita, que se estableció un acuerdo y que no hubo una solución en ese momento y que ya la señora dice, ya no puedo más, estoy en un cansancio, le estoy rogando. Rogar por un alimento no es justo, porque es que es un hijo, es una evolución de nosotros, es una procreación que pues en el momento, bien como lo quiera, existió alguna fuerza de amor entre aquellas personas, un cariño de sexo, pero se dio a la vida, se dio una creación, una luz de un ser vivo. Entonces, o sea, negar ese tipo de alimentos a un menor, pues, o sea, frente a lo que ya no demuestre que la persona definitivamente no puede y que no quiere, ya es llegar a un punto de la justicia, acudir a los juzgados, Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por todas esas aclaraciones tan interesantes para toda nuestra audiencia. Y vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info y en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Se le debe alimentos a la mujer embarazada? Bueno, gracias por esa pregunta, Blanquita, porque sí quería como hacer una aclaración también porque nos llegaron unas preguntas donde nos preguntaban a quién se le debían, digamos, que fuéramos claros, a quién se le deben esos alimentos, porque estaban comentándonos que un esposo estaba demandando a una ex esposa, entonces vamos a aclarar, ¿a quién se le debe alimentos, Blanquita, según la ley? Al cónyuge.
al divorciado o separado de cuerpos no culpable de alguna casa o de alguna cosa o algún tipo como infidelidad. ¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Yo creo que lo había aclarado en otro programa hace mucho tiempo, donde yo les digo, si una de las causales que tiene la cesación de los efectos civiles en un matrimonio, el divorcio que llamamos es la infidelidad. Y cuando yo, digamos, como cónyuge faltante a esa causal o que la cometo, me debe alimentos de por vida. La ley dice, es que ella no ocasionó el divorcio, ella no ocasionó la cesación de los efectos civiles, usted fue el que salió por allá a buscar, a brincar. Entonces, por lo tanto, ella no tenía ocasión de ir a terminar ese hogar. Entonces, por favor, el señor juez le establece y le da unos alimentos de por vida a esa compañera, porque yo no salí a buscar el divorcio, él fue el que salió a buscar mujeres. Entonces, el juez me lo aclara y la ley me lo aclara así. Y ahí también se establece como una cuota, ¿cierto? Claro, Blanquita, dependiendo de la capacidad. Pues yo pienso que son unas buenas capacidades porque cuando el hombre o si la mujer, digamos, se atreve como a tener dos tipos de relaciones es porque hay para Sí, una y hay para la otra. Entonces, de igual forma, usted sigue allá en su vida, pero a mí me genera mi mensualidad de alimentos. Esos son los alimentos que ve. uno llama los alimentos que son necesarios y que están clasificados dentro de la parte civil como unos alimentos impuestos frente a una causal que está establecida de una infidelidad. También, Blanquita, se le deben alimentos a los hijos, que es lo que estamos hablando, a los nietos, a los bisnietos. ¿Por qué ellos? ¿Por qué se involucran a estos pequeños? Porque, digamos, hay en unos casos que, digamos, los abuelitos pueden tener o llegar a tener la capacidad económica para poderle brindar y suplir esos alimentos a los niños. O de pronto que el cónyuge ha sido una persona que no tienen la capacidad de trabajo y ellos tienen, pues, o sea, la capacidad para brindarles una cuota, o que de pronto ha fallecido el cónyuge. Entonces, o sea, son unos alimentos que, si viendo la condición económica, Blanquita, lo aclaro, no es que todas las señoras Sí. salgan a demandar, sino si viendo la condición económica de los abuelos, podrían ellos estar, digamos, supliendo esa necesidad a falta, digamos, a falta, digamos, de alguna causal que no pueda cubrirla la persona que está encargada o el padre. Y ahí A no ser en ese caso de que de que falleció alguno de los dos y los que están supliendo esas necesidades para los niños, ¿eso tiene un límite de edad? ¿O cómo funciona? digamos, si fallecieron los dos padres, ¿cierto? Sí, o alguno de los dos, por decir algo, murió el señor y queda la esposa, pero los papás del señor están de pronto en la condición de ayudar a sostener ese niño, de ayudarlo. Entonces, la pregunta es, ¿el límite de edad es hasta los 18 años en dado caso de que sea un niño menor? Claro, Blanquita, los alimentos para los niños menores van con la condición, ojo, Madrid, la condición es hasta los 18 años Ah, que ya, ya digamos como que el copullo salió y sí. ya puede valerse por sí solo. Ah, Pero ya. Blanquita, sí hay una condición que, digamos, por ejemplo, pueda darle la optatividad a ese futuro ciudadano, digamos, al niño que ha pasado ya de su adolescencia a la adultez después de los 18 años, pero es una condición que va a continuar con sus estudios. Y vuelvo y lo aclaro, Blanquita, si aquellos abuelitos o si aquellos padres, digamos, que han tomado esa condición de ayudar económicamente frente a las cuotas, tienen la condición y la potestad de decirle voy a brindar, digamos, la universidad a mi hijo o a mi nieto, y si lo puede hacer están en una condición que la ley lo otorga frente a la condición económica. Pero, Yo no puedo exigirle, digamos, lo que yo te decía, la madre que está en una multinacional y el padre que es, sí, claro. digamos, un mecánico. Entonces, decir, usted tiene que darme 10 millones porque la universidad vale 20 millones, usted me tiene que dar 10 millones, y entonces tengo que atracar y matar y comer para poder suplir esa necesidad. Si yo estoy en la condición económica o si de pronto, o sea, esto es la balanza, vuelvo y lo Sí, reitero, claro. se va generando el pago frente a mi condición económica que yo pueda llegar. Y es muy diferente que ya lleguen a un acuerdo y que pueda decir, listo, yo continúo brindándoles estudio como en la universidad, pero yo la voy a pagar con 1 millón de pesos, no puedo más. Claro, sí.
se llama conciliación y comunicación. Y volvemos al tema de los abuelitos, Blanquita, donde si ellos tienen esa condición económica, se les puede llegar a, digamos, a endilgar esa condición y esa responsabilidad, porque pues injusto sería que unos abuelos que, digamos, tienen toda la parte económica para brindársela a sus nietos o bisnietos y de pronto estén pasando hambre o de pronto estén pasando una necesidad, sabiendo que esas personas pueden suplir esa necesidad bajo su condición económica. Sí, claro. Yo también miraba, o sea, la parte, digamos, de a quién se le da alimentos a los hermanos, digamos que hay unos hermanos que están desprotegidos, que son discapacitados, también le debo alimentos a mis padres, a mis abuelos, y a la mujer embarazada, que era inicialmente la pregunta que me estaba haciendo Blanquita, ¿cierto? Sí, señora. Que decía que a quién se le den los alimentos, si se le den los alimentos a la mujer embarazada. Sí, claro que sí, tiene derecho a esos alimentos por parte del esposo, el compañero o los padres. Máxime, Blanquita, que tenemos que analizar que están en una condición de una procreación y que es como una de las etapas de formación. Yo leía una de las cartas que me causó curiosidad, las cartas no, sino el correo electrónico de una hija donde decía, tengo una condición frente a mi columna, digamos, eso me ha dañado a mí y me ha evitado, digamos, poder salir. Entonces, pues mi madre tiene, digamos, una ferretería y yo le he dicho, colabóreme, digamos, con una cuota, madre, colabóreme con una cuota que me supla la necesidad para alimentarme, porque pues, o sea, tiene otros hijos que le están, o sea, brindando dentro de las medidas posibles. Entonces, ella lo que quería hacer énfasis allí dentro de su comunicación electrónica era que esa discapacidad o ese problema de la columna había sido de consecuencia de una mala alimentación, según pues lo que había comentado su médico, que un mal cuidado y al parecer Blanquita, que una desnutrición frente a la madre cuando estaba en estado de embarazo al tenerla a ella. Entonces, sí, es Blanquita, lo que quiero llegar es que sí, o sea, que sí hay una condición de proteger a esa madre, de proteger a esa madre que está trayendo vida, de que la alimentemos y que ese ser humano que va a salir a la vida, que va a salir a este mundo, venga con unas condiciones, pues, o sea, no las más óptimas, pero tratar de brindarles esas condiciones de lo que son nutrientes, alimentación, porque veamos el caso de esta televidente que nos contaba. Existe una condición de que me repercutió en mi columna vertebral frente a una teoría que me dice el médico, que es la mala alimentación de mi madre dentro del embarazo, el estado de embarazo. Madres queridas, o sea, traer un hijo al mundo no es una responsabilidad meramente económica. Chicas, traer un hijo a este mundo también es una condición de responsabilidad, de cuidarse, de prevención. Uno ve madres que están tomando, madres que están fumando, o sea, y no saben la afectación que se viene a ese feto y a esa persona que va a salir a la luz el día de mañana y que va a tener una condición ese bebé, o sea, ese infante. Entonces, seamos, digamos, responsables frente a esta situación. Y si vemos que de pronto la responsabilidad de adquirir unos alimentos en mi etapa de estado de embarazo no se ve la condición, no se puede, acudamos también a los entes distritales que tienen pues algunos sitios, algunos comedores, o sea, que seamos una priorización para poder tener una sociedad más útil y más sana, Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por la respuesta y continuemos con otra pregunta. Si tengo un acuerdo de alimentos con mi cónyuge, ¿es válido? La pregunta viene, o sea, que si tiene un acuerdo de alimentos y, bueno, vamos a enfocarla de la siguiente manera, que nuestra consultante, digamos, fue a la comisaría de familia, ¿cierto? Sí. Entonces, allí realizó su acuerdo de alimentos, es totalmente válido, Blanquita. ¿Por qué? Porque esta madre está utilizando el medio idóneo, el amigable componedor o la conciliación de decir, hombre, sentémonos, lleguemos a un acuerdo, usted hasta donde puede llegar a darme una cuota de 500, de 600, o sea, es un acuerdo válido. Si vamos a establecer un acuerdo, digamos, frente a las otras instituciones, bien sea personería, procuraduría,
digamos, centro de conciliaciones privados, también son unos acuerdos, Blanquita, que son válidos y que son cumplibles. Si yo no cumplo el acuerdo en la comisaría, me voy para el juzgado. Si yo no cumplo el acuerdo frente a estos centros de conciliación, me voy para juzgado. Pero en dado caso, Blanquita, que dentro del juzgado hay muchos padres que cuando ya se ven a gatas, entonces dicen, no, listo, hagamos un acuerdo, por favor no me embargue mi salario, sentémonos, mire que yo le voy a cumplir, le voy a dar la cuota para Jonathan Stephen, entonces voy a darle lo del estudio, voy a organizar toda esta... Es un acuerdo válido también, Blanquita. Si incumple, se acciona nuevamente el proceso. Entonces, señores y señoras, pues si ustedes han hecho una firma de un acuerdo y han establecido, yo creo que la mejor parte para acá, y vuelvo y lo insisto en mis programas, es la comunicación con la que se llegue a mi, no mi oponente, llamémoslo a mi contraparte que está del otro lado y tiene una serie de situaciones con las que yo también tengo que ser medible y ser consciente. Entonces es sentarse y establecer, bueno, estamos en pandemia, le voy a llevar en especie, le llevo, digamos, suplo estas necesidades, pasó la pandemia, o ya estamos restableciendo la parte económica, voy a conseguir un trabajo, resulta que este trabajo me da el mínimo, pero estoy pagando un arriendo donde yo vivo, unos servicios, pero pues, o sea, para el niño, para Jonathan Steen, entonces le asignó un promedio de unos 300. Entonces, o sea, puedo generar yo ese acuerdo por mi propia voluntad también, teniendo en cuenta las evidencias, Blanquita. Y ya, o sea, y si lo hice dentro de un juzgado también, teniendo en cuenta hasta dónde yo puedo, digamos, como involucrarme, hasta dónde yo puedo comprometerme, Blanquita. Eso es como cuando le pasa o le pasaba, digamos, a las asistentes, digamos, de una área, de algún determinado edificio, que llegaban las señoras, digamos, de venta de ropa o venta de joyas, y entonces le están ofreciendo, pero ¿hasta dónde usted puede llegar? Claro. ¿Hasta dónde su nómina le da para poder llegar y tener y fijar una cuota para poder adquirir determinado, digamos, joya o compromiso? Entonces, de igual forma acá, ¿hasta dónde yo puedo llegar con mi hijo? De decir que no voy a quedar mal y que si de pronto en dado caso establecí un compromiso que son los 5 primeros días, Blanquita, entonces poder decir, no con esto quiera decir que la persona es o es o es. Esto no estamos hablando, pues sí que sea un banco, sí es una cuota que es muy necesaria, que es la parte que involucra el alimento de mi hijo, el alimento de mi criatura, tener de pronto una condescendencia, listo, que llamó Pepito y le dijo a la madre, mira que se me presentó un inconveniente, no te puedo consignar el 10, pero dame un placito hasta los 15 días. Hablemos, comuniquémonos, no lleguemos, digamos, a procesos que de pronto desgastan al órgano jurídico, desgastan a los apoderados, sino que puedan ustedes mediar. O sea, hay situaciones que se estallan por cosas muy simples, ¿cierto? Pero como tan simple es decirle, bueno, Pepito, usted el 15 me está consignando, pero si yo ya veo que pasó el 30 y Pepito no apareció y siguió el otro mes y ya yo me veo, o sea, ahorcada, pues obviamente que tengo que entrar a accionar o la conciliación o entrar a accionar el órgano jurídico del circuito de familia. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuamos con otra pregunta. ¿Los alimentos pueden ser revisados periódicamente? No te entendí, Blanquita. ¿Los alimentos qué? Perdóname. ¿Los alimentos pueden ser revisados periódicamente? Sí, ya entendí la pregunta del televidente, sí. Pues, Blanquita, yo hablaría, ¿qué quiere decir revisados? No es que cojamos y miremos bolsas y ocultemos allá, no. Es la pregunta la hacían, recuerdo la televidente, frente a que si ella, digamos, anualmente tiene un incremento, sí, tiene un incremento que lo establece el juzgado y la ley.
bien sea por el IPC o bien sea por el incremento que se genera al salario mínimo legal mensual vigente que existe en Colombia. Esas son las dos condiciones con las que yo puedo llegar y decir como apoderada, voy a establecer que esta cuota de 400 se incremente el IPC, se incremente bajo lo que el IPC está estableciendo. Entonces, y la cuota es 400, 410, 420, así. ¿Eso también aumenta anualmente? Anualmente, Blanquita, pero ¿qué nos quiere decir la televidente? Porque ella nos contaba un caso muy especial. Sí. Resulta que la expareja, el excónyuge, estaba trabajando en una multinacional de vehículos, algo estaba entendiendo. Su salario, digamos, empezó 5 millones, entonces estaba muy bien, ahí le estaba generando la cuota que le corresponde al hijo, porque es un solo hijo. Pero resulta que vino la pandemia y él no tuvo pues salario, ella fue condescendiente. Listo, te fue terminando ahorita como el periodo de restablecimiento de la cuarentena y ya entró para el mes de noviembre y en diciembre pues fue de esas pocas personas que tuvo un golpe de suerte y le ha ido súper bien, le incrementaron su salario, creo que ya no es 5 millones, sino son como unos 8, 9 millones. Entonces por eso era la pregunta, ¿se pueden revisar los alimentos? Sí, una cosa, Blanquita, es que se incremente bajo la normatividad que establece, digamos, el Código Civil y Infancia y Adolescencia. Eso es algo muy diferente. Pero otra cosa diferente, Blanquita, es que se entra a que, digamos, el incremento que tiene esta persona es muy diferente a la condición que tendría una persona que reciba un salario mínimo legal. Sí, claro. Entonces, por eso ya nos habla, ¿será que yo puedo pedir una revisión o hacer algo frente a que me incrementen un poquito más? Porque él tiene la capacidad, si ven lo diferente que es, Blanquita, este señor sí tiene la capacidad, como ella me decía, estaba el niño en golf, estaba en teatro, en clases de inglés. Tiene la capacidad, pero hay que ver también pues su tope social y económico cómo lo está moviendo. Entonces, frente a esto, pero si hubo un incremento, claro que ella puede solicitar una revisión, aportar nuevamente su desprendible, su certificación de que el señor está ganando mucho más y reevaluar, establecer un incremento de cuota alimentaria frente a la condición que tiene esta persona. Entonces sí se puede revisar y se puede establecer incrementos o disminución de cuota alimentaria, Blanquita. Doctora Katia, y me surge otra pregunta. Entonces, ¿esa revisión ante qué entidad se solicita? Blanquita, volvemos y le decimos a las señoras o a los señores, si usted estableció una conciliación, bien sea, digamos, hagámoslo por Procuraduría, puede volver y solicitar a Procuraduría una nueva cita. Sí. Si lo establecí por el bienestar familiar, por comisaría, listo, pido mi cita por bienestar familiar o por comisaría. Pero si en dado caso, como hablábamos en la pregunta anterior, que decíamos de los acuerdos alimentarios, que si valen, si yo hice el acuerdo alimentario dentro de mi juzgado de familia, entonces acudo al juzgado de familia y le digo, oye, otra vez vengo a molestarte, pero resulta que voy a hacer una conciliación o quiero citarlo a él porque él ya tiene un incremento o presento ya con mi abogado de confianza un proceso que se llama incremento de cuota alimentaria o disminución de cuota alimentaria. Bien es cierto, Blanquita, que así como me incrementa, digamos, mis ingresos, también puede surgir una situación como lo que pasó con la pandemia, la emergencia sanitaria donde se obligó, digamos, a que se disminuía el salario o que no teníamos condiciones laborales. Entonces es válido también, Blanquita, tanto el incremento como la reducción de cuota alimentaria. ¿Frente a quién, Blanquita? Frente al organismo que me dio la potestad para la fijación de mi cuota alimentaria. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y vamos a otra pregunta. ¿Cuántas veces puedo instaurar demanda por alimentos? Bueno, Blanquita, acá, digamos, yo le hablaría a los televidentes que nos hicieron esta pregunta, instaurar demanda frente a una cuota alimentaria o fijación, yo la puedo establecer pues una vez.
Si Sí. ya en cada caso yo veo que, digamos, lo que se acordó dentro del juzgado no se está dando en cumplimiento, yo puedo ir a accionar frente a ese mismo juzgado de la circunscripción de familia, ir a, como por decir algo, irle a contar a papá, oye papá, es que imagínate que lo que propusimos de la cuota para Pepito no se está aclarando, no me la está dando, entonces voy a ponerte otro proceso ejecutivo porque me está debiendo 15 millones de lo que prometió que me iba a dar. Se pronuncia el juez, o sea, podemos establecer eso. Vuelvo y les aclaro, también puede existir, Blanquita, una demanda que se llama demanda de incremento de cuota alimentaria, demanda de reducción de cuota alimentaria, que aquella persona se vea, digamos, o que de pronto el caso de que este demandante tiene dos hijitos y uno de ellos ya cruzó los 25 años, ya le dio la educación, entonces puedo ir a solicitar que se rebaje esa cuota alimentaria porque ya mi hijo cumplió la condición con la que me establecía la ley o me indicaba la ley para ese tipo de proceso. Entonces son varios procesos que se pueden presentar. La asignación de cuota alimentaria, el ejecutivo de alimentos cuando me están debiendo algún tipo de capital frente a lo que no ha cumplido mi demandante frente a mi hijo. Y la reducción de cuota alimentaria o el aumento de cuota alimentaria. Hay otra serie de demandas ahí en la circunscripción de familia que tienen que ver con nuestros hijitos cuando es la asignación de custodia, que lo podemos hacer también por la parte de comisaría de familia, por la parte del ICBF, y como también la cesación, digamos, de la patria potestad de algún cónyuge, algún excónyuge, alguna expareja. ¿Por qué, Blanquita? Porque, digamos, ya lo cité, ya lo verifiqué, lo cité, digamos, a los 2 años de mi bebé, eh, dio una cuota, dos cuotas y se perdió. No volvió a aparecer. No volvió a darme cuotas, no me colabora con el estudio, nunca se ha preocupado por decir algo que aparece y asiste a alguna reunión de mi hijito. No ha tenido ese ser interior que se llama, digamos, padre o madre para decir voy a estar ahí al lado. Entonces, es una condición que muchas madres o muchos padres están adoptando en decir, bueno, si yo estoy generando unos alimentos, estoy asumiendo la educación de mi hijo y no aparece, digamos, el padre o la madre de mi hijo, el por qué yo tengo que tener esa oportunidad de que el día de mañana llevo, digamos, 8 años supliéndole la necesidad al niño, tiene 10 años, para que el día de mañana de pronto aparezca y diga que no, que él fue el salvador acá y que me dio todo. Entonces muchas veces, o sea, las personas se sienten en esa debilidad, Blanquita, que proceden y nos buscan a nosotros los abogados para que llevemos un proceso que se llama la suspensión de la patria potestad. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? Que no con esa suspensión ni le voy a quitar el apellido, no. Suspendo porque no está ejerciendo esa patria potestad que le asigna la ley. O sea, al demandante no se la está asignando, entonces yo le digo al señor, pues suspéndame, pero no le quite el derecho a que tiene que darle una cuota alimentaria. Generalmente estos casos es cuando hay desobligación, que de pronto el padre se pierde por años y ya vuelve y aparece, que de pronto, pues, o sea, no tiene esa voluntad de darle ni alimentos, o sea, o hay padres que se conforman, Blanquita, porque lo hemos visto y dentro de los correos electrónicos decía una mamita que qué podía hacer cuando el padre simplemente ve la necesidad económica, pero no quiere visitar a su hija. O sea, no existe ese amor, no existe ese afecto. Le ha dicho que no le interesa su hija, que simplemente críela a ella. Entonces, esto es cuando procede y hay un dolor como moral, Blanquita, en donde dice, pero ¿por qué me desgasto? Decías, señores de Santel, ¿por qué me desgasto yo en Sí. que sí, él está respondiendo económicamente, pero moralmente como padre? Entonces, la solución, yo lo que le decía, si usted está seguro y se siente en toda esa facultad y que prueba de que definitivamente ese padre no realmente sirve, es como cajero automático, bueno, pues suspendamos la patria potestad y démosle esa oportunidad que usted suple esa necesidad y que, o sea, sí, pero que no le quitemos los derechos que son económicos, que son también valorables ahí. Pero Cla- si no tiene esa facultad y ese estigma y ese afecto, no podemos obligar a las personas, Blanquita.
Bueno, doctora Katy, muchas gracias por todas esas aclaraciones y todas esas respuestas. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.